y minimiza la importancia de los patrones de influencia lateral y ascendente, mientras que el poder no lo incluye. Luego tenemos los que son las tácticas de poder. Tenemos el poder formal. Este se basa en la posición que un individuo tiene en la organización y proviene de la capacidad de obligar a recompensar bien o bien de la autoridad formal. Luego tenemos el poder personal, que se deriva de las características únicas de un individuo. En esta existen dos bases, el poder personal, la experiencia y el respeto, y la admiración hacia los demás. Por último, tenemos el poder y justicia percibida. Los individuos con posiciones de poder suelen ser más culpados por sus fracasos y más reconocidos por sus éxitos. Que quienes tienen gozan de menos poder. De la misma forma, los estudios sugieren que los líderes y los gerentes que ocupan puestos de poder pagan mayores costos por ser injustos y obtienen mayores beneficios por ser justos. Ahora mi compañera Kelly va a explicar lo siguiente. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me toca los distintos tipos de poderes. Se dice que ese concepto, al ser utilizado en combinaciones con otras palabras, permite nombrar diferentes situaciones, así como el poder absoluto describe el despotismo. Tenemos que testar el poder absoluto que describe al despotismo. También tenemos el poder adquisitivo, a la disponibilidad económica para constituyentes, aquel que hace foco a la soberanía popular para lograr una organización mediante sobre sus constituciones. También está el poder ejecutivo, que al tener a su cargo el gobierno del Estado y en las observaciones a las leyes. El cuarto sería el poder legislativo, que al suponer la potestad para hacer y reformar leyes. Y el último que sería el poder judicial, al que ejerce la administración de la justicia, entre otros. También están las comparaciones entre liderazgo y poder, que en poder no requiere iguales metas. La otra sería no se preocupa por convencer. La otra se basa en tácticas de dependencia. La otra es seguir una jerarquía o una centralización. En el liderazgo está la descentralización, la influencia personal, los antecedentes, atender las reglas, requiere compatibilidad y se preocupa por las influencias y se basa en tácticas de influencias personales. Eso sería todo, licenciado. Ok, muy bien. Un ejemplo con relación al poder y el liderazgo. Bueno, mucha gente confunde esto principalmente en puestos de gobierno. Principalmente ahí yo veo bastantes casos. Por experiencia les puedo comentar de que, bueno, yo tuve un altercado una vez en una institución con una máxima autoridad de una institución pública y pues cómo uno visualiza la diferencia entre liderazgo y poder. Cuando uno viene con argumentos y viene con una solución a un problema basado en teoría y no en algo subjetivo, entonces uno tiene mayor propiedad para debatir sobre un tema. Pero ¿qué fue lo que yo encontré? Porque es que la máxima autoridad en aquel entonces quería anteponer su cargo antes que dar una respuesta basada en algo teórico, sino que él quería imponer su autoridad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este servidor para combatir esta imposición de autoridad? Pues debatirle con argumentos, que si él tenía una propuesta que estuviera argumentada en teoría, pues que la pusiera en la palestra. Entonces, ahí es donde uno ve la diferencia entre lo que es liderazgo y lo que es poder. Yo me acuerdo claro cuando
instituciones de gobierno, los que tienen la oportunidad de trabajar, van a tener o tienen la oportunidad de trabajar en instituciones de gobierno. Por ejemplo, en el caso de lo que es la planificación estratégica de una institución, pues uno trabaja con evidencias. Uno no puede trabajar. O sea, si la institución hace, digamos, 20 productos, por darles un ejemplo, y dentro de la planificación estratégica está que se tienen que sacar 20 productos, pero de esos 20 solo se hacen, digamos, 8. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno con los otros 12? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con los otros 12? Si yo recibo 8 productos. Reportarlo. ¿Reportar qué? ¿Que se hicieron o que no se hicieron? Que si yo recibo 8 productos y la institución tiene que hacer 20, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con los Reportar otros que 12? faltaron. Ajá, exacto, la lógica lo dice. Reportar que no se hicieron. Entonces, como les digo, yo en un reporte yo tengo que ser lo más claro y honesto y transparente posible. Eso, no solamente es ético, sino que también es profesional. Entonces, ¿qué era lo que quería esta autoridad? Que uno reportara que la institución estaba avanzando y sobre productos que ni siquiera yo tenía el documento. Entonces, ¿qué es lo que antepone mis principios, mis valores como profesional? Bueno, anteponer primero la ética laboral. Entonces, la ética laboral me dice que yo debo de reportar solamente 8 y no decir que la institución está trabajando sobre 12 que ni siquiera sé si se van a entregar. Es perfecto. Así mandé el reporte yo y pues como se tenía que mandar a otra institución ese reporte, ¿qué sucedió? Yo ahí mismo en el mismo correo le pedí a la autoridad que si quería hacer algún ajuste, pues que él lo hiciera. Pero que no, pero que yo no lo iba a hacer. Y así se mandó el reporte, tal como yo lo mandé. Entonces, esto es lo que le digo, este es un ejemplo claro entre lo que es liderazgo y lo que es poder. Una persona que para mí hubiera sido un líder, hubiera pues tomado la posición empírica, basándose en evidencias, no anteponiendo el poder. Al final, uno no debe de someterse ante estas presiones, porque todo sale a la luz a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que se hicieron los 20 productos? De aquí a un año, hubiera venido el Tribunal Superior de Cuentas y hubiera hecho una auditoría sobre, que es de oficio la que la hacen, una auditoría de oficio sobre los productos que hace la institución, y se hubieran dado cuenta de que en la institución no habían 20, sino que habían 8. ¿Okay? Entonces ya ahí yo estoy reafirmando mi posición, mi postura, que tomé en aquel momento. Solamente para darles un ejemplo de qué es poder y qué es liderazgo. Ok, pasemos entonces con el grupo 5. Buenas noches, Cindy, Liz. Doris, Nancy, Yesenia y Jeffrey. Bueno, buenas noches, Liz. Si me puede hacer el favor de compartir. Claro. Aquí está. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre comportamiento político y el poder en acción, causas y consecuencias del comportamiento político. El comportamiento político son aquellas actividades que no son exigidas por el papel o rol formal dentro de la organización, pero sin embargo se realizan para influir en la distribución de los beneficios y perjuicios obtenidos por la misma. El poder visto desde el comportamiento organizacional lo podemos definir como la influencia de una persona hacia otra, que lo lleva a establecer una relación
de dependencia. La política es actores y comportamientos políticos. Democracia y parlamentismo. La política está ligada a cuando tienen actores individuales y colectivos. La vida política se convierte en una serie de procesos en los cuales las forman un sistema de conductas y estas vienen condicionadas las relaciones dentro del sistema político. Estamos de los sistemas en los que se unen una pluralidad de dimensiones de la política. Es que ahí yo veo que está leyendo, Yesenia, pero El ¿qué entiende principio usted por de democracia legitimación política. y parlamentismo? ¿Qué es lo que entiende? Yo entiendo que, bueno, ejemplo que a veces en las empresas, un ejemplo como he visto que en el gobierno hay personas que van a solicitar empleo y hay personas que los contratan porque van recomendadas por políticos y que hay personas que se esfuerzan y todo, hacen todos sus exámenes, sus test para entrar y los que entran entran por una recomendación política. Entonces, Sí, sí, sí. yo entendí eso. Sí, aplica muy bien lo que me está diciendo. No es lo mismo entrar basado en lo que dice la ley, ¿verdad? A entrar recomendado o con dedo, como dicen, ¿no? Sí, porque me estaba contando una vecina que ella entró con gran esfuerzo y como ejemplo, como ahorita que anda bastante como es a la política y que ya meten bastante, y dije que ella no mira justo porque ellos entran así, no con esfuerzo, pues. Y ella, como ejemplo, hay unos que han entrado y ni han terminado de estudiar, digamos. Ella me cuenta que... Es que unos entran por cuello, Sí, 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 entonces ella me dice que ella, digamos, ella estudió, digamos, y está ahorita estudiando en la universidad y entró, metieron a una persona que solo ahorita apenas y está sacando el ciclo y así lo van más, pues mira que no es justo, pues hay unos que se esfuerzan más y que metan por No, cuello totalmente de acuerdo, eso no es justicia, pues, o sea. Sí. ¿Y qué nos puede comentar sobre este mapa conceptual? Licenciado, voy a compartir algo. Por ejemplo, yo diría que lo de la política es que, bueno, son unas organizaciones que se convierten en poder de acción, ¿verdad? Y hay veces, por ejemplo, los empleados cuando trabajan con instituciones, por ejemplo, decir, los que trabajan en el hospital, que si no votan por el tal candidato, no van a mantener su plaza. Entonces, quiere decir, hay un ejemplo que están comprometidos con la política, pues de que si ellos no votan por el que va, no mantienen su puesto. Sí, o sea, los partidos políticos son instituciones de sociedad civil que se organizan para buscar el bien común en la sociedad. Entonces, esa es prácticamente la definición de un partido, una institución de sociedad civil que se organiza para buscar el bien común. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Existen muchas orientaciones, eso es muy normal, estiras y encoges. Pero siga, compañera, no le quiero quitar el impulso. Sobre el mapa es como, entiendo, es como una conducta política que se define la visión política y la ideología, los niveles
niveles de participación política, comportamiento político, factores, y está involucrada, así como está la familia, sociedad, social, que también va por, a veces que por familia, ¿verdad? Que también van, digamos, como las plazas, a veces, antes, no sé si ahora los profesores tenían su plaza y si ellos se jubilaban en la escuela, ¿verdad? O un ejemplo, podían darle la plaza a un familiar. Entonces ya había plaza, digamos que ya estaban marcadas familias. Y esto es todo que puedo. ¿Está bien? Licenciado, por ejemplo, ahorita también podemos decir que la política está en la observación, pues está en los ojos de todo el mundo ahorita, porque ellos son los que, por ejemplo, ahorita lo que hacen los políticos es ser oportunistas, algunos que son mañosos, otros son arrogantes, ser perfeccionistas, crear conflicto, que es lo que la parte de ellos, ¿verdad? Y o quizás culpar a los demás por quedar bien ellos. Sí, 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 hay diferentes estrategias que tienen los partidos políticos para acceder al poder. Pero ahí es donde viene el poder del voto de todos nosotros como ciudadanos. Aunque la gente no crea en las instituciones, pero el voto es un derecho que nosotros tenemos y pues creamos en las instituciones o no creamos en las instituciones, nosotros mismos le damos la oportunidad a un candidato que no creemos que es favorable cuando no ejercemos el voto del sufragio. Entonces, es importante pues ese derecho. Por cierto, cuando se acercan las elecciones, ahorita que estamos a la vuelta de la esquina, pues sepan elegir y la recomendación es esa. Pues. Vean candidatos y no vean partidos. Eso sería una recomendación. Al final, esta gente es la que nos va a gobernar por 4 años y pues es de elegirla bien. Que ahí están dirigiendo los destinos de la nación por 4 años. Pues, como me acuerdo, Lee, como que a veces no es justo porque no importa los partidos y a veces digo que en empleos deberían de ser iguales, pues que todos somos, porque un ejemplo, yo la primera vez que ejercí mi voto lo di a un candidato, ¿no? Digamos, presidente. No quedó, ¿verdad? Ese partido, quedó el otro partido y cuando fui a dejar mis papeles, no me aceptaron porque me buscaron y dijeron no votó por tal partido, entonces no. Entonces yo miro que eso no debería ser así. Sí, como le digo, Yesenia, ahí lo importante es no perder y no dejar de ejercer y exigir ese derecho. O sea, todos nosotros tenemos derecho al voto Sí. y pues es un mandato constitucional que nosotros tenemos. Esa es la forma de nosotros dar y elegir a nuestros candidatos de preferencia bajo un sistema democrático. ¿Ok? Sí. Bueno. Eso sería grupo, Ya muchas gracias a este todo. grupo. Grupo Bueno, número muchas 6. gracias. Grupo número 6. ¿Están por ahí? Dulce, Mari, Vladimir, Lisbeth, Yolani. ¿Están por ahí? Sí, licenciado. Ok, a la orden, estamos aquí esperando.
Lick, no sé si usted puede compartir pantalla. Es que Con mi todo computadora gusto, la había prestado y ahorita me la trajeron. con todo gusto. Yo por eso yo soy prevenido, hombre. Prevenido vale por dos. Siempre pongo a los alumnos que me manden esto primero o cualquier cosa. Ok, adelante. Bueno, a nosotros nos tocó sobre el conflicto. No sé, el conflicto a veces también se define como algo malo y sé que existe en cualquier momento, ya sea en el trabajo, en el hogar, entre los amigos, la familia, siempre hay conflictos. Y en este caso, en el área laboral, un conflicto puede ser un poco como peligroso para tanto para los empleados como para el jefe. Las definiciones de conflicto son, o sea, abundan, hay muchas definiciones y uno creo que la puede definir como uno considere. Y también dice que abarca una amplia gama de conflictos que las personas experimentan ya sea en las organizaciones o en cualquier puesto de trabajo, que son las metas incompatibles, las diferencias de la interpretación de hechos y desacuerdos basadas en expectativas conductibles. Siempre cuando, digamos, uno tiene un trabajo en equipo, a veces existen conflictos porque siempre existen personas que quieren hacerlo como a su manera y no quieren incluir a las demás personas. Entonces ahí entra en un conflicto con los demás porque quiere hacer lo que esa persona quiere y no tomar las ideas de otras personas. Entonces a veces cuando empiezan como a decidir o sobre qué ideas y si eso sale mal, entonces empiezan también con conflicto, que quién fue que dio la idea y todo eso. Entonces, al momento de nosotros tener un conflicto, ya sea en el trabajo, uno tiene que ver la forma de cómo resolver eso, porque para no dañar tanto lo laboral como lo personal. Uh-huh. Sí, También también. el conflicto tiene una perspectiva tradicional que se considera como un asunto negativo y era sinónimo como de violencia, destrucción e irracionalidad. Como bien lo decía, esto también sucede en casos familiares. A veces en la familia se dan conflictos, como decía, entre hermanos, como por ejemplo, que pelean por una cierta parte de un terreno o por cercos, no sé. Entonces, esta es la perspectiva tradicional. Como decía, el conflicto tiene bastantes definiciones. Entonces, el tradicional se refiere casi más a lo personal, a lo que uno vive. Entonces, y se puede dar ya sea en la familia, en la comunidad o en el trabajo, como bien lo decía. También está la interaccionista, que promueve los conflictos sobre el avance de que un grupo armonioso, pacífico, tranquilo y cooperativo se vuelve con facilidad estático, apático y sin responsabilidad ante las necesidades de cambio e innovación. Este interaccionista, uno tiene que saber, como bien lo decía, arreglar o solucionar ese conflicto, porque también se da en grupos, digamos, un grupo de trabajo, como bien lo decía hace un momento, uno puede trabajar bien con los compañeros, pero como a veces siempre existen personas que no les gusta o no se llevan con tal persona o siempre hay un conflicto, entonces a veces puede ser un grupo, como dice ahí, armonioso o algo pacífico, pero existen personas que quizás se sienten incómodas con eso y es donde empieza un conflicto. Uh-huh.
También está la perspectiva enfocada a la resolución del conflicto. Los investigadores, incluyendo a los grandes defensores de la perspectiva interaccionista, han comenzado a conocer que existen algunos problemas a fomentar los conflictos. Sin embargo, en el lugar de trabajo los conflictos no son productivos. Quita tiempo a las actividades laborales o a la interacción de los clientes y el enojo y el rencor. A menudo permanece después de que los conflictos aparecen haber terminado. Es difícil que las personas definen sus sentientes en categoría de desacuerdo. Como bien lo decía, uno al momento de estar en lo laboral, tiene un conflicto y si uno no lo soluciona rápido se puede complicar. Es, como lo decía, es algo dañino, es algo malo, tanto en la vida personal como laboral. Entonces, al momento de nosotros ya estar en nuestro trabajo, uno tiene que, si hay un conflicto, tratar de solucionarlo. Y porque así uno no pierde más su tiempo en cosas negativas y como bien lo dice ahí, es algo que no es productivo. Benito Juárez decía una frase, no sé si conocen a Benito Juárez, expresidente de México. Entonces, Benito Juárez decía una frase que abarca muy bien lo que se está comentando. Y es esta frase: el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aquí está, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y todo parte del derecho. Cuando uno mismo no respeta su contrato, por ejemplo, yo creo que les expuse una vez sobre el contrato, que un contrato tiene varias figuras. Por ejemplo, uno tiene una autoridad, uno tiene también un horario y uno percibe un salario. Esas son más o menos las tres figuras que uno encuentra en un contrato. Y es el mismo en casi todos los contratos. Ya les mencioné que uno tiene un horario, tiene un superior y uno percibe un sueldo de forma mensual o quincenal, no sé. Pero están esos tres componentes. Entonces, ¿qué sucede cuando, como lo que bien menciona la compañera, cuando uno no respeta su contrato en la hora de entrada y la hora de salida? Pues uno mismo está dando pie a que le violenten sus horas libres. Uno da pie a que le violenten sus horas libres. Cuando le violentan el pago, por ejemplo, que el pago se lo dan tarde, ahí le están violentando otro derecho a recibir su sueldo. Igual, dentro de esos mismos tres componentes que yo acabo de mencionar, está la figura de la autoridad. Entonces, en una solución de un conflicto, estoy hablando de un ámbito laboral, lo más adecuado es solventar con su jefe inmediato, no con el compañero, con el jefe inmediato. Si el jefe inmediato no da la solución, entonces uno se va a la máxima autoridad o la autoridad que está por encima del jefe. Y esas son instancias, o sea, uno, vamos a decirlo, aborda primero la instancia administrativa. Igual, si el conflicto fuera viceversa, fuera al revés, que sea el empleado la empresa en contra del empleado, igual, ya hay procedimientos. Primero se hace un llamado de atención verbal, luego se hace un llamado de atención por escrito, y luego, pues, se amonesta creo que son como 3 llamados de atención por escrito, y luego se amonesta a la persona mediante una audiencia de descargo. Ese es el procedimiento que se debe seguir. Pero cuando no se respeta ese procedimiento y se va de un solo al despido, entonces, ¿qué sucede? Se está violentando todo el procedimiento
administrativo para desvincular a un empleado de una institución. Entonces, como les digo, todo parte de lo que dice Benito Juárez. Benito Juárez lo tiene bien claro y pues con esta frase creo que resume bien todo. Igual, como bien mencionó la compañera, está el componente de comunicación, está el componente de, pues, de entablar esa proposición con la cual uno se siente violentado. Es muy importante tener eso bien claro, tener bien claro las condiciones de su contrato. Igual en la casa uno también tiene condiciones. Entonces, ya una vez teniendo eso bien claro, pues uno puede buscar los medios para solventar un conflicto. No sé si hay algún aporte adicional que tenga que hacer el grupo. Sí, como algún ejemplo de conflicto está la mala comunicación entre los colaboradores y los jefes. También tenemos que hay líderes sin liderazgo. Entonces no se pueden lograr los resultados positivos ni tienen empatía con las personas ni con los empleados. También tenemos el exceso de trabajo, que era como usted decía, que es cuando un empleado siente que trabaja más de lo que debería, a lo que está estipulado a su contrato. Entonces, cuando ocurre un conflicto, que el conflicto como que nos desmotivamos, tenemos insatisfacción laboral, podemos tener ansiedad o estrés y podemos estar frustrados por lo mismo, por el exceso de trabajo. Esa era mi parte. Sí, y todo parte de dónde. Cuando no le respetan sus derechos, entonces Sí. ahí empieza el conflicto. Sí. Sí, porque yo tuve un caso que yo estuve trabajando a inicios de este año y estaba trabajando con una organización, pero nunca hubo un contrato y estábamos trabajando más jóvenes. Pues nosotros teníamos ya un horario de 8 a 12, trabajábamos de 12 a 1 nuestro almuerzo y de 1 a 4 seguíamos trabajando a las 4 de la hora de salida. Pues nosotros siempre hubo como un tiempo, como unas 2 o una semana creo, que nosotros antes del almuerzo queríamos dejar nuestro trabajo listo. Bueno, una parte. Y a veces nos demorábamos media hora y salíamos 12:30 a almorzar. Y nos tomábamos la hora y llegábamos a la 1:30. Pues el jefe rápido se empezó a comunicarse con nosotros porque ya creo que era como una semana que llevábamos así. Y nos dijo que nosotros ya teníamos nuestro horario, que si a las 12 teníamos que salir y dejáramos el trabajo tal y como estaba y ya al regresar del almuerzo nosotros podríamos seguir trabajando, pero nosotros teníamos ese como conflicto, se podría decir, porque nosotros no respetábamos nuestro horario y a veces también salíamos un poco tarde, entonces Cabal, ellos... pero él lo dijo bien. O sea, Sí, el abordaje que hizo él está bien. O sea, sí, cuando uno se no comunicó respeta rápido su con propio contrato, o sea, lo que está escrito, pues, lo que está escrito en papel, cuando uno lo violenta, da la pauta a que otro se moleste. Y cuando a usted se lo violenta y usted no reclama, usted le está dando la pauta al otro para que se lo siga violentando. Sí, porque nosotros teníamos eso de que no cumplíamos con nuestro horario así como estaba asignado, o sea, cumplíamos todo el horario, pero no como estaba asignado, sino que nosotros como que agarrábamos las horas que nosotros hacíamos. Entonces ellos hasta nos pagaban por hora. Y una vez una compañera dijo que ella quería sacar permiso, que ella iba a trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde y que no iba a tomar hora de almuerzo y que la hora de almuerzo era de 3 a 4. Y le dijeron que no, que eso no era correcto porque ellos cuando
nosotros empezamos a trabajar, nos hablaron claro que cuál era nuestro horario y que Pues si sí, y estaba nos pautado por pagaban escrito. horas, sí, y que si nosotros Ajá. trabajábamos Ajá. por horas, solo nos pagaban las horas que trabajábamos. Bueno, pero es que estaba pautado por escrito. Entonces, como le digo, lo más importante es, si uno tiene ya unas condiciones preestablecidas, pues hacerlas respetar. De ambos lados, tanto de empleado como del patrón. Si usted sabe que usted tiene un horario y que ya está establecido, y usted mismo no lo respeta y no hace hacerlo, no, cuando se lo violentan, no lo hace respetar, entonces ahí se vuelve un caos, porque a la hora de que usted quiera reclamar, no va a poder hacerlo porque usted no, a la primera acción no reclamó. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar la clase del día de hoy. Pues nos miraremos el día lunes. ¿Ok? Creo que no les voy a dejar tarea para este fin de semana y así lo dejamos. ¿Ok? Saludos y pasen muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Licenciado. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.